Bien, hermanos, paz a todos. Damos gracias a Dios, hermanos. ¿verdad? El día de hoy, ¿verdad, hermanos? Seguimos con las entrevistas, ¿verdad? ¿Cómo se han sentido? Es algo motivador, ¿verdad, hermanos? Conocer parte de esas historias, ¿verdad? Que a la misma vez también nos hacen reflexionar de cómo Dios, ¿verdad? Transforma, hace cumplir sus promesas en el ser humano, ¿verdad? Así como lo han hecho, ¿verdad? Con cada una de estas entrevistas de nuestros hermanos que han deseado compartir, ¿verdad? Lo maravilloso que es Dios para con ellos, ¿verdad? Y hoy pues tenemos la dicha y la oportunidad de compartir con nuestro hermano Víctor Julio Espinosa, ¿verdad? ¿Puede sentarse, mi hermano? Paz, hermanos. Bienvenido, mi hermano, y muchas gracias, ¿verdad?, por compartir este momento con nosotros. Quiero decirle, ¿verdad?, que nuestro hermano Víctor Julio Espinosa, ¿verdad?, quien tiene muchos años, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos años creen ustedes que tiene nuestro hermano dentro de la iglesia? A ver, ¿algún dato por ahí? Hermana, ¿cuánto? 40 años, hermanos. Como alrededor de unos 40 años, ¿verdad? Nuestro hermano compartía ahí que él tiene 40 años, hermanos. ¿Cuántos hijos tiene nuestro hermano? ¿Quiénes saben cuántos hijos tiene nuestro hermano? Si ya tiene muchos años, me imagino que deben de saber cuántos hijos tiene, ¿verdad? Con su esposa, ¿verdad? Ya tiene alrededor de 55 años de casado. Tiene 3 hijos, un varón y 2 mujeres, ¿verdad? Quien con él, ¿verdad?, a pesar, ¿verdad?, de todas las dificultades, ¿verdad?, que él ha enfrentado en su vida, él, ¿verdad?, tiene la dicha, ¿verdad?, de dar ese testimonio de cómo Dios ha venido trabajando en su vida durante tanto tiempo. Y es algo maravilloso, ¿verdad?, en el que cada uno de nosotros nos sentimos regocijados, cómo Dios se exalta cuando transforma. Aunque muchos no creen, ¿verdad?, que Dios puede transformar nuestra vida, nuestro ser, pero Él también actúa con amor y misericordia, aún con lo más vil de la tierra. Dice que Él hace, ¿verdad, hermanos?, grandes promesas y misericordias. Nuestro hermano, ¿verdad?, hoy vamos a tener este testimonio de nuestro hermano, y la cual, ¿verdad, hermanos? Nuestro hermano también tiene una trayectoria en la que cuando él estaba empezando, ¿verdad?, y conoció la iglesia, a nuestro hermano Marco Tulio Pérez, desde aquel entonces, ¿verdad?, nuestros hermanos que comenzaron a trabajar en aquel entonces. ¿Y quién más me había dicho? Bueno, como hace aproximadamente entre 40 o 45 años que yo conocí, vamos a decir que conocí al Señor, ¿verdad? Porque antes no lo conocía. Igual que ustedes, ¿verdad? Tal vez algunos conocieron al Señor porque nacieron o vivieron en una casa de que los padres fueron conocedores del Evangelio, pero otros no, ¿verdad? Pero yo sí, vamos a decir que conocí la palabra y en esa época era el hermano Marco Tulio Pérez y el hermano Guillermo Cordero, que fueron los que trajeron, digamos, por decir así, vamos a decir entre comillas, la palabra de Dios aquí. Pero antes de llegar Marco Tulio Pérez, había estado un hermano mexicano, creo que se llamaba Pedrito, o Pedro Ruiz y otro más, otro que se llamaba, no recuerdo ahorita, pero eran 2 mexicanos que tuvieron. Ok, mi hermano, te voy a hacer una pregunta para que todos veamos, ¿verdad, hermanos? ¿Quién era Víctor Espinosa antes de acercarse a Dios? Recuerde, ¿verdad?, que en nuestra vida, ¿verdad?, antes de acercarnos a Dios, éramos una persona que no conocíamos a Él. Bueno, yo era una persona que, aunque no conocía a Dios, pero en aquel tiempo yo no era voy a decir así, un muchacho, era un joven desordenado. No, yo nunca fumaba, yo no conocía el cigarro, no conocía la droga, no conocía el guaro, era realmente apartado de los vicios, pero sí, no conocía al Señor en la realidad, o sea, de lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. Bueno, no, en esos días no conocía,
Ahora, ¿qué situación lo llevó a buscar a Dios? Quiero que leamos algo importante, lo que decía el salmista David en su capítulo 121. Salmo 121, versículo 7. El salmista David expresaba estas palabras: Jehová te guardará de todo mal, y Él guardará tu alma. Recuerden muy bien, ¿verdad?, que la palabra de nuestro Dios dice que Él nos amó desde antes. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Tenía plan y propósito para nuestra vida. El hermano llega a la iglesia con un plan y un propósito de su vida, el plan de Dios, ¿verdad? Y empieza nuestro hermano en esta parte: ¿qué situación te llevó a buscar a Dios? Bueno, yo sí me acuerdo que antes de que el hermano Marco Tulio y el hermano Guillermo Cordero, que fueron los que comenzaron, digamos, por decir así, siguieron con el evangelio, yo me acuerdo que sinceramente a mí la que me hablaba era mamá. Mi mamá me decía: Julito, ¿hasta cuándo usted va a seguir en el camino del mundo? ¿Hasta cuándo usted va a reconocer al Señor? Mamá, por decirlo así, realmente fue la que me introdujo a mí a la iglesia. Ella fue la que influyó en el camino de Dios. Sí, porque ella era la que yo tengo aquí en la mente, que me decía: ¿hasta cuándo, Julito, usted va a seguir en el camino del mundo? ¿Hasta cuándo usted va a reconocer al Señor como su Salvador? Y llegaba el hermano Marcos y con con aquel estilo que tenía, un hombre, digamos, era como muy cómico, como chistoso, pero era su forma su forma de ser, ¿verdad? Pero tenía un amor y tenía una capacidad para explicar la palabra de Dios, y yo comencé a reconocer y comencé a gustar y comencé a estudiar la palabra de Dios, porque hasta eso que en esos días ni sabía leer ni sabía escribir. Después de eso, que nuestros hermanos le hablaron a usted y su mamá, ¿hubo un momento específico donde sentiste el llamado de Dios? Sí, prácticamente desde ahí yo sentí que Dios me estaba llamando. Además de que yo en una ocasión le dije al Señor, yo me acuerdo que yo le dije: Señor, ¿cómo me gustaría ser como Moisés? Nunca se me olvida a mí eso. ¿Cómo me gustaría ser como Moisés? Ok, desde ese momento ha llevado un proceso de transformación. Desde ese momento llevé un proceso de transformación. Estudié, yo no recuerdo si me dieron clases bautismales, ¿verdad? Pero porque la iglesia en esos días caminaba diferente a como hoy día camina la iglesia, ¿verdad? Como más organizada. Pero sí yo decidí bautizarme, y yo creo que un año o no sé, y yo me bauticé, y los que me bautizaron en esa ocasión fue el hermano Marcos y el hermano Gerardo Pérez.